Las autoridades han mostrado su preocupación por la presencia de las bandas criminales que, si bien se encuentran en una tregua, sus operaciones no han terminado y en estos momentos la base del sustento son las extorsiones y el cobro de vacunas. A nivel nacional no han sido reducidos y no ocurre lo que en ciudades como Buenaventura, donde los nativos son los encargados de realizar la tarea sucia por unos pocos pesos pagados por los verdaderos líderes que operan incluso fuera del territorio. Hasta hace 8 años, en pleno auge de estos grupos, la Defensoría del Pueblo consideraba que quienes conforman parte de las bandas criminales son delincuentes comunes y no debían recibir un estatus diferente como es el caso de la guerrilla. Hoy el panorama ha cambiado y de ahí la importancia que en medio de los diálogos enmarcados en la paz total se les pueda brindar una posición diferente con el propósito de avanzar. La dificultad puede recaer en que en Buenaventura las oficinas del orden estatal que toman estas decisiones pues tienen sedes aquí. Eso dificulta un poco y haría ver de pronto la diferencia en el trato entre una familia víctima de una de las grandes ciudades a una familia víctima de una ciudad intermedia. Pero como le digo, la ley no hace esa diferenciación. La ley establece unos derechos iguales para todos, es el mecanismo, la ruta que se active para hacer valer esos derechos lo que marca la diferencia. Y es que justamente ese es el punto en el debate que genera contradicción en materia de derecho igualitario para los afectados, pues al ser vistos como delincuentes comunes, las víctimas de las bandas criminales en Colombia no han recibido la misma atención e importancia que las víctimas del conflicto armado y entre Estado y subversión. La ley nunca hizo una diferenciación o una clasificación o un escalamiento de las víctimas. Las víctimas del conflicto todas son víctimas del conflicto armado. Y si en el marco del conflicto armado interno que vive el país resultan personas con intereses menoscabados, bien sea en su vida, honra y bienes, el Estado debe salir al resarcimiento de esas vulneraciones que se agotan en esas personas. No podemos hoy decir que una víctima de la FARC es distinta a una víctima del conflicto que recrudeció en Buenaventura en los últimos años entre chotas, espartanos, entre las bandas de la local, Clan del Golfo y todas las generadores de violencia que hubo en el distrito de Buenaventura. Las víctimas están allí, existen las víctimas y ellos tienen unos derechos ya reconocidos. Por ello en Buenaventura tenemos una unidad de víctimas que participa de los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición y por eso en Buenaventura hay una mesa de víctimas. Tiempo atrás, la Defensoría consideraba que mientras las bandas criminales continuaran siendo delincuentes comunes, la responsabilidad de las víctimas estaría a cargo de la fuerza pública, que debe velar por su seguridad como la de cualquier ciudadano. Ahora, en este nuevo proceso, no se busca que las líneas de lo acordado establezcan garantías distintas, no solo para quienes se acojan, sino que debe incluir a las víctimas que el conflicto entre las bandas ha causado, con bastante derramamiento de sangre en Buenaventura. Además del clan Usuga, en el país hay otros 3 grupos que han sembrado el temor: los rastrojos, los libertadores del Bichada y la empresa, de cuyo origen se desprendió la local que se vertebró a una lucha interna entre chotas y espartanos, hoy en una tregua temporal.